Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Hervás y este es el curso de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte los lunes de 9:30 a 11:30 en el Centro Cultural Las Californias. Hoy vamos a hablar de Florencia. Vamos a continuar la clase que iniciamos la semana pasada, Florencia 1, esta la vamos a llamar Florencia 2 y vamos a hablar de las construcciones que se realizaron durante los siglos XV y XVI. Primero voy a hacer una pequeña introducción de lo que vimos en Florencia 1, que fue la fundación de la ciudad en época del Imperio Romano, allá por el siglo I antes de Cristo, exactamente en el año 59 antes de Cristo, durante el mandato del emperador Julio César. Fue fundada como un asentamiento para soldados veteranos. Veis que la semana pasada estuvimos viendo que esta parte que os estoy indicando ahora hubiese sido esta primera quibita romana, ¿vale? De planta hipodámica, esto es con ejes axiales, el decumanos, que sería este, y el cardium, ¿vale? Que sería más o menos este. Y que se unirían en la actual Plaza de la República, que sería el Foro Romano. Vemos que posteriormente en la parte noreste de esta quibita romana, ya desde el siglo IV, quinto y sexto, o sea, en este periodo de transición entre el Bajo Imperio Romano y la Alta Edad Media, ya existía el Batisterio de San Giovanni y que posteriormente en el siglo XIII se empieza a construir la Catedral de Santa María del Fiori. La cúpula se acaba por Brunelleschi, fue finalizada por Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, en el primer cuarto del siglo XV, ¿vale? Lo inició en el año 1418 y que sería en el siglo XIII cuando se revestiría de mármol tanto el campanile como la catedral, haciendo juego con el batisterio, ¿vale? De San Giovanni. El batisterio de San Giovanni, que bueno, que estaría aquí, fue revestido con mármol entre el siglo XI y el siglo XII, o sea, entre el año 1059 y el año 1128. Vale, bueno, esta clase, ¿vale? Que sería Florencia 2, lo primero que vamos a ver es el punto 2 del plano, ¿vale? Veis que teníamos un plano con una leyenda, vamos a ir aquí y pone Iglesia de San Lorenzo, que es la que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a venir aquí, vamos a ver esta vista de la iglesia, es una vista de pájaro, se ve desde arriba. Vemos que bueno, la iglesia, que sería esta, ¿la veis? Está anexa a un claustro, que sería el monasterio de San Lorenzo, con la biblioteca laurenzana, que estaría aquí, laurenziana, ¿vale? Y dos construcciones también muy importantes que serían al lado derecho del altar la sacristía nueva y al lado izquierdo la sacristía vecchia, la sacristía vieja, ¿vale? Vamos a hablar de esta construcción. Es un encargo que se le hace justamente cuando Filippo Brunelleschi gana el concurso para realizar la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiori. Pues 4 años después, en el año 1422, se le encarga la construcción de la iglesia de San Lorenzo de Florencia. Fue construida entre el año 1422 y el año 1446. En principio, la iglesia fue un encargo de una especie de cooperativa de las familias más adineradas de Florencia, pues los Rucellai,
los Pitti, los Nori, los Medici, pero finalmente la mayoría de las familias no pudieron hacer frente a los gastos de esta iglesia y finalmente fue financiada totalmente por Cosme I de Medici. Bueno, lo que nos da a entender este auge constructivo que tiene lugar en el siglo XV, daros cuenta que se está construyendo la cúpula de Santa María de Fiori, esta iglesia justamente al lado, nos hace deducir que tanta construcción viene provocada por un auge económico, un auge que, como ya os dije, se venía fraguando desde el siglo XIII con esa concurrencia de gremios artesanales, de gremios que se dedicaban a la manufactura y que dieron un impulso bastante grande a la economía de Florencia, ¿vale? Sobre todo el sector textil, se desarrolló muchísimo a partir de, bueno, del arte de la lana y los encajes también. Y bueno, finalmente, 2 siglos después de aquello, en el siglo XV, aquellos mercaderes, aquellos artesanos se han convertido ya en grandes banqueros, financieros que se dedican más que nada pues a la financiación y al préstamo de dinero. Vamos, son banqueros como los Pitti, los Rucellai, incluso los Medici. Y bueno, y este auge económico también hace que se dediquen mucho a ser mecenas de las artes. Prueba de ello es la construcción de la iglesia de San Lorenzo, la iglesia de San Marcos, la iglesia de Santa María Novella, la reforma un poco de otras iglesias que ya estaban creadas desde el siglo XIII, ¿vale? Pero que en este siglo se reforman y renuevan. Vamos a hablar de esta iglesia, ¿vale? La iglesia de San Lorenzo. Veis que, bueno, tiene una planta de cruz latina con 3 naves, ¿vale? La del medio es más alta y más ancha. Y luego a los lados de cada una de las naves tendría esta hilera de las naves menores, la nave central, más alta y ancha, las naves laterales, ¿vale? Y luego estas capillas que, como os digo, serían las que en principio hubiesen sido financiadas por el resto de los banqueros florentinos, ¿vale? También quiero incidir un poco en que este aspecto que veis aquí, que no tiene revestimiento de mármol, ¿vale? Sería el que en un principio y hasta el siglo XI presentaría, por ejemplo, el batisterio de San Giovanni, el batisterio de San Juan, el que está al lado de la Catedral de Santa María de Fiori. O sea, este sería el aspecto de este batisterio, ¿vale? Hasta que entre los siglos XI y XII fue revestido de mármol. La Catedral de Santa María de Fiori fue revestida en el siglo XIII. Pero, por ejemplo, la iglesia de Santa Cruz, que hablaremos de ella ahora, pues también presentó este aspecto hasta el siglo XIX, en el que fue revestida en un estilo neogótico. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Vamos a seguir con esta imagen. Bueno, como os digo, la obra de la iglesia de San Lorenzo es de Brunelleschi, de Filippo Brunelleschi. Esta sería la nave mayor por dentro, ¿vale? Veis que, bueno, el arco del triunfo que da paso al transepto, ¿vale? A la cúpula. Los arcos forneros son arcos de medio punto y uso de órdenes clásicos, en este caso orden corintio, ¿vale? Presenta una novedad, que es la techumbre adintelada, ¿vale? Es una novedad con respecto a las iglesias góticas del siglo XIII, porque
las iglesias góticas del siglo XIII, en la nave central suelen presentar una bóveda de crucería, ¿vale? Pero en este caso es adintelado. Yo no lo quiero llamar artesonado porque un artesonado sería en madera, ¿vale? Lo vamos a llamar adintelado con casetones. Tampoco es una idea nueva, ¿vale? Las primeras basílicas cristianas del cristianismo primitivo, como la Basílica de Santa Irene, tienen esta techumbre en su interior, ¿vale? Tienen esta techumbre de casetones que ya os digo que no es nueva, o sea, está basada la iglesia en una basílica paleocristiana, por lo menos hasta lo que es el transepto. Y también llama, bueno, introduce una novedad Brunelleschi, que son las bóvedas vaídas que hay en los lados, en las naves de los laterales, ¿vale? En una iglesia románica, incluso en una iglesia gótica, estas bóvedas serían bóveda de cañón o bóveda de crucería, ¿vale? Y en este caso ya os digo que son bóvedas vaídas o bóvedas de pañuelo, son diferentes. Otro aspecto muy de Brunelleschi que ya nos deberíamos de haber fijado, ¿vale? Es esta combinación blanco-gris, blanco-gris. Es una combinación que ya utilizó cuando le encargaron la cúpula de Santa María de Fiori y vimos esta catedral por dentro, vemos que finalmente, aunque está realizada y construida en un estilo gótico, voy a ver si puede ser que la tenga por aquí por dentro, sí, ¿vale? Vemos que esta catedral, aunque está construida, la Catedral de Santa María de Fiori, construida en un estilo gótico, pero una vez que le hacen el encargo a Brunelleschi de la cúpula, también decora el interior. ¿Lo veis? Con esta típica bicromía de blanco y gris. A ver si tengo otro ejemplo aquí. ¿Lo veis? Blanco y gris, ¿vale? Es como de Brunelleschi. Blanco y gris. En cambio, bueno, las otras partes siguen mostrando pues su arquitectura gótica, ¿vale? Entonces, veis que no siempre, ¿vale? Porque también León Battista Alberti también va a utilizar esta combinación blanca y gris, pero digamos que es más genuina de Brunelleschi. Bueno, vamos a volver a la planta de la iglesia de San Lorenzo, es bastante alargada, como podéis ver, y luego vamos a ver que tiene unas sacristías, unas capillas aquí a los lados, las veis, que también son de máxima importancia. Una que sería la sacristía vecchia, ¿vale? La sacristía vieja sería del siglo XV y es diseñada por Filippo Brunelleschi, y la otra sería del siglo XVI, ¿vale? Y sería diseñada por Michelangelo Buonarroti. Vamos a verlas. Esta sería la capilla vieja de Brunelleschi. Veis que es de planta centralizada, ¿vale? No es de planta centralizada y tiene una cubierta en cúpula. Veis que, bueno, esta cubierta, que tendría una base circular, descansa en esta planta cuadrangular, o sea, cuadrada, es como el círculo inscrito en el cuadrado, a través de este elemento arquitectónico que pasa de una planta circular a una planta cuadrada que se llama pechina. Veis que Brunelleschi la combinación blanca y gris la sigue llevando en casi todas sus obras. Por eso os digo que es como muy característica de él, la combinación blanco y gris, Brunelleschi. La capilla vieja, ¿vale? Está construida casi al mismo tiempo y por el mismo arquitecto que la iglesia de San Lorenzo. Bueno, verticalmente está dividida en tres alturas. Sería, digamos, la primera altura sería hasta el friso.
Luego esta especie de arcos, ¿vale? De medio punto, muy clásicos. Los tondos también son muy clásicos, ¿vale? Y por último, la tercera altura, que sería la cúpula, ¿vale? Los relieves son de Donatello. De Donatello. Al otro lado, al otro lado, en el otro brazo del crucero, aunque es un crucero poco visto en planta, poco desarrollado en planta, tendríamos una capilla posterior, que sería la capilla nueva, sería del siglo siguiente, del año 1519. 100 años más tarde, Michelangelo Buonarroti diseña y crea esta capilla, también es de planta centralizada. A ver, un tío, bueno, lo veis, es de planta cuadrada y en ella están los sarcófagos de los Medici. Las esculturas son de Michelangelo. Sería una de las tumbas, bueno, pues todo está lleno de tumbas, esto también es otra tumba. Y estas son, digamos, los sarcófagos que diseñó Michelangelo Buonarroti, o sea, Miguel Ángel. A ver, vamos a ver un momentito las esculturas de Miguel Ángel decorando estos sarcófagos de la familia Medici, que finalmente fueron los que pagaron toda la iglesia, ¿vale? Otra construcción bastante importante de este complejo sería la Biblioteca Laurenciana, que es la que os he, ¿vale? Veis que, ¿vale? Aquí estaría una capilla, la otra capilla, y pegado a una de, vamos, a la nave mayor, como es de costumbre, pues estaría el claustro, ¿vale? Con las diferentes dependencias que utilizan los monjes pues para vivir, comer, leer, ¿vale? Destaca la construcción de la biblioteca, como ya os digo, también es un diseño de Michelangelo Buonarroti. Es también de la época de la capilla nueva. Es esta, ¿vale? Está en una segunda planta. Esto sería como una especie de vestíbulo donde hay unas escaleras y está completamente sostenida sobre el claustro del monasterio que está al lado. Bueno, vemos que Michelangelo repite esta bicromía tan característica de Brunelleschi, que era el blanco-gris, bicromía. Esto tampoco se ve en el estilo gótico, es una novedad, ahora ya del 580, pero vamos que... Y bueno, otra característica también de la biblioteca es que los vanos, o sea, los paños realmente no son sustentantes. Veis que todo el peso de la cubierta está transmitido a través de estas pilares o pilastras, ¿vale? Y esto permite horadar los paños de tal manera que se abren vanos y entra la luz. Ya estamos en un periodo totalmente renacentista, clásico. Esta es la escalera que os decía que está en ese vestíbulo que os he indicado, ¿vale? También está diseñada por Michelangelo Buonarroti, es una escalera con 3 calles. Es muy famosa esta escalera y la Biblioteca Laurenciana también. Mirad, si veis un poco el suelo, tiene el aparejo, digamos, está también a cola de pez. No tiene nada que ver, es una casualidad, ¿vale? Pero digamos que este aparejo a cola de pez es el que utiliza Brunelleschi
para hacer 100 años antes, ¿vale? En el año 1418, la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiori. Bueno, como os digo, la Biblioteca Laurenzana fue construida en el año 1523, ¿vale? Es un encargo del Papa Clemente VII, que es sobrino de Lorenzo el Magnífico, que a su vez es hijo de Cosme I de Medici. O sea que vamos, que son todos familia, ya veis, imaginaros, un Medici llegó a ser papa. Bueno, pues es un exponente, sobre todo por la innovación, ¿vale? Del clasicismo, pero ya en el 500 hay un poco de manierismo también, ¿vale? Y también su importancia reside en que en esta biblioteca durante siglos se custodiaron pues la mayoría de la colección de libros, legajos y papeles de la familia Medici. Voy a pasar un momentito ya por último, deciros que bueno, aproximadamente esto puede medir 10 metros, ¿vale? 10 metros de ancho, es una nave de 10 metros por 46 de largo, es muy longitudinal. De la misma época prácticamente es la Biblioteca del Escorial. Ahora vamos a hablar de Santa María Novella. Voy a ir un momentito al mapa y vemos que aquí al lado de San Lorenzo, ¿vale? En el número 4 del plano está la plaza de Santa María Novella y la iglesia de Santa María Novella en el número 4. Es una obra de León Battista Alberti. A ver, la iglesia en sí, que vamos a ver ahora mismo, es una iglesia gótica del siglo XIII, ¿vale? Mirad, esta sería la iglesia gótica, esta sí que tiene la planta alargada. Aquí estaría la cabecera tripartita, con varias cabeceras, y el transepto. Esta parte de aquí, que sería un jardín, ¿vale? Con una fachada continua con la iglesia, ¿vale? Antiguamente fue un cementerio, ¿vale? Ahora, como está de verde, lo vamos a llamar jardín, igual que aquí, que es un claustro, ¿vale? Pero bueno, antiguamente fue un cementerio. Lo que se le encarga a León Battista Alberti y en lo que él se hace un especialista es en hacer portadas pantalla. O sea, en vez de hacer una nueva iglesia, como cambia el gusto, lo que se hace es que se crean unas portadas que tapen la iglesia gótica que hay detrás. Entonces, el encargo es de Giovanni Rucellai, que los Rucellai son una familia de banqueros igual que los Medici o los Pitti, ¿vale? O los Nori. Es una familia bastante importante, se dedica a la financiación. Entonces, lo encarga León Battista Alberti, hace el diseño y el maestro de obras que está a pie de obra es Pietro Bertino. Bueno, lo que vemos delante es un lenguaje un poco ecléctico. Vemos que las placas hacen completamente juego con el Batisterio de San Giovanni y con la Catedral de Santa María de Fiori. Esto es placas de mármol blanco de Carrara, de mármol verde de Prato y de mármol rosa de Siena, ¿vale? Rojo o rosa de Siena, este color que es tan típico de Siena. Y veis que las pilares de los lados están con esta decoración a rayas, ¿vale? Que también presenta el Batisterio de San Giovanni y que es una decoración. Esta de las pilastras, como os dije en la clase de Florencia 1, que es posterior a la decoración. A ver, en el Batisterio de San Giovanni
Las placas, el revestimiento de los diferentes muros se realizó, como os he dicho antes, entre el año 1059 y 1128. Pero lo que son los pilares con esta decoración que a rayas, blancas y verdes, blancas y verdes, blancas y verdes, ¿vale? Esto en el monasterio, perdón, en el baptisterio de San Giovanni se realizó en el siglo XIII junto con la decoración de Santa María Novella, ¿vale? Esto de lo que está, esta portada pantalla de León Battista Alberti es del siglo XV, ¿vale? 200 años después aproximadamente. Y veis que de alguna manera sigue utilizando los mismos materiales y prácticamente este mismo diseño en el que digamos que la unidad es el cuadrado, ¿vale? Y el cuadrado que luego pues lo multiplica por 2, luego por 4, luego por 8, ¿vale? Son como, o sea, el módulo, ¿vale? Es el cuadrado y con este cuadrado pues va haciendo, es como un diseño muy basado en la geometría y incluso en la perspectiva, ¿vale? Bueno, otra característica de las pantallas portadas de León Battista Alberti y que se seguirá usando durante siglos y siglos, ¿vale? Y que incluso en el siglo, a principios del siglo XX, con algún revival de neorrenacimiento, se siguen utilizando estas volutas. ¿Las veis? Este elemento arquitectónico que lo vamos a llamar pantalla voluta, voluta porque tiene forma de voluta, ¿lo veis? Sirven para tapar la cubierta de las naves laterales, igual que este frontón sirve para tapar la cúpula del fondo, ¿vale? La cabecera de la iglesia. Parece ser que quedaba completamente antiestético que se viese desde los pies de la iglesia cualquier elemento arquitectónico que formase parte tanto del cuerpo como de la cabecera. Esto es, que se viese por aquí el tejado de las naves laterales o que se viese por aquí la cúpula o algo. Entonces son, insisto muchísimo, son pantallas, pantallas para tapar la arquitectura gótica que hay por detrás, ¿vale? Pero que en el estilo siguen un poco, digamos, la estética de la Piazza del Duomo, ¿vale? Con los mismos mármoles. Esto que hay aquí son sepulturas, son tumbas de antiguos, de florentinos ilustres, ¿vale? Que forman parte de la historia de Florencia. Aquí, me voy a acercar un poco para que lo veáis. O sea, quiere decir que esto no es un banco corrido para sentarse, estos son tumbas, sarcófagos, ¿vale? De estos, como os digo, ilustres florentinos. ¿Y qué más? Bueno, pues este sería, como os digo, la entrada a este jardín, pero que alguna vez fue un cementerio. Este sería el rosetón de esta antigua nave de la iglesia gótica. Las pantallas, acordaros, siempre que veáis este elemento arquitectónico, acordaros de León Battista Alberti. Fue el primero de la historia que las hizo en esta iglesia en Santa María Novella en el año 1420. Bueno, entre el año 1456 y el año 1470, ¿vale? En el siglo XV, entre el 56 y el 70, hizo esta portada pantalla. Vamos a seguir un poquito. Esta es la iglesia por dentro, veis que es una iglesia gótica del siglo XIII,
con el haz de columnas, las columnas que se prolongan hasta la cubierta, arcos ojivales, bóveda de crucería, ¿vale? Pero la decoración interior es de Leon Battista Alberti y de esta época del 500 ya, perdón, del siglo XV, ¿vale? Del 400, perdón. Tiene una influencia en esta, un poco, bueno, esta arcos, digamos, que marcan las dovelas, ya se hace, o sea, se ve anteriormente. Uno sería, por ejemplo, en el palacio de Alejandro, perdón, de Carlomagno, del Franco, del Imperio de los francos, en la Alta Edad Media, de Carlomagno, tiene un palacio en Aquisgrán, ¿vale? Y tiene esta decoración de bicroma en las dovelas. Y también, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba también aparece esta decoración. O sea, que puede ser que Alberti estuviese documentado, ¿vale? Veis que también lo tiene en la fachada, ¿vale? O sea, ya se veía anteriormente, como os digo, en el palacio de Carlomagno. Voy a ver si puedo encontrarlo. Un momentito, por favor. Hola. A ver, bueno, voy a cerrar aquí. Yo espero que me estéis oyendo. He buscado, mientras tanto, esto que os estaba comentando de que que esta decoración con las dovelas bicromáticas, ¿vale? Que ya lo habíamos visto, por ejemplo, aquí en Medina Zara, ¿vale? En la Edad Media. Y también se había visto en la mezquita de Córdoba y también, como os he dicho, se puede ver en el Palacio de Aquisgrán, ¿vale? De Carlomagno, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos decir que es casi influencia oriental. Lo que vamos a llamarlo es influencia bizantina o vamos, que ya sé que, como veis, pues tiene una clara influencia en este aspecto. La decoración de Leon Battista Alberti, como ya os digo, voy a ir a hacer un pequeño inciso en este fresco que hay aquí, ¿vale? Es de Masaccio y es una pintura del 480 que no he podido por menos que hacer un pequeño inciso porque, o sea, que si alguna vez vais a Florencia, además de quedaros prendados desde luego con la decoración y la portada, fijaros aquí en esta nave, según miráis al altar, al lado de la epístola, ¿vale? Perdón, sí. Esta pintura al fresco de Masaccio, porque para ser de la época que es del siglo XV, perdón, es anterior, pues tiene una perspectiva científica muy bien desarrollada. Mirad, si me fijo en cada uno de los personajes, pues están vistos, ¿vale? Desde una perspectiva, monofocal, eso sí, pero, por ejemplo, veis que veo el techo como fuga. Bueno, este sería Dios, Cristo, los santos y los comitentes, los que pagan la obra, ¿vale? Es de Masaccio y veis que la perspectiva, veis como aquí se ve como la parte de abajo no solo la perspectiva de los casetones, ¿no? Es que de Masaccio es del primer 480, sino, por ejemplo, como se ve aquí la parte de abajo de la cara, ¿vale?
digamos, la parte de abajo. Y en cambio, según luego vemos, bueno, estos serían los santos, la Virgen y San Juan Evangelista, digo, pero sí, San Juan Evangelista, y por ejemplo, con los que pagan la obra, pues no se les ve tanto, ¿vale? Digamos que Masaccio pues hace esta pintura que además de estar basada en esta arquitectura, ¿vale? Perdón, esta arquitectura, en esta perspectiva científica, pues luego la representación de las figuras pues también es muy real y muy vivaz. Ahora vamos a hablar de la iglesia de Santa Croce. Es una iglesia, a ver, para ver bien Santa Croce, lo que voy a hacer va a ser volver al mapa, ¿vale? Bueno, voy a volver mejor a una vista que tengo aquí de la cadena de Florencia, ¿vale? Es porque aquí ponían una cadena, ¿la veis? Para que no pudiesen pasar los barcos por el río Arno. Pero si nos fijamos más pormenorizadamente, vemos que aparece la iglesia de Santa Croce aquí, ¿vale? Y veis que no tiene revestimiento, veis que la catedral de Santa María de Fiori, pues parece que sí, que es más clara, pero la iglesia de Santa Croce, o sea, de Santa Cruz, pues aparece con esta portada, ¿vale? Este exterior de arenisca, como lo fue en su día el batisterio, ¿vale? De piedra arenisca, de piedra, o como podemos contemplar la iglesia de San Lorenzo, ¿vale? A ver, la iglesia de Santa Croce está edificada y su edificación se inicia en el siglo XIV. Se le encarga a Arnaldo di Cambio, Arnolfo di Cambio se le encarga que construya. Arnolfo di Cambio fue el arquitecto de la Catedral de Santa María de Fiori. Muere aproximadamente en el año 1310. Entonces, en el año 1290 y pico, 94, se le encarga que construya una iglesia, la iglesia de Santa Cruz, sobre otra iglesia que había del año 1222, que fue fundada, esta sí, por los franciscanos en vida de San Francisco de Asís. Entonces, como os digo, unos 70 u 80 años más tarde de aquella pequeña iglesia, le dicen a Arnolfo que construya esta iglesia, ¿vale? Arnolfo fallece, la iglesia queda medio a terminar ya en el siglo XV, en el año 1443-44, según el calendario, porque bueno, ya sabéis que existe el calendario de Julio César, que es anterior, y luego ya el calendario gregoriano, que es el que tenemos nosotros ahora, ¿no? Bueno, pues en el año 1143-44 ya se consagra la iglesia y permanece con este acabado, vamos, inacabado, con la piedra vista, ¿vale? Durante toda la Edad Moderna. Y es en el año 1857, en el siglo XIX, cuando se inicia el revestimiento de esta fachada que es neogótica. ¿Vale? Intenta, digamos, seguir la estética, bueno, intenta y consigue, seguir la estética, pues, de todas estas construcciones
E insisto una vez más de pues la Catedral de Santa María de Fioris y el Baptisterio, Santa Novela y la iglesia de Santa Cruz, ¿vale? Entonces, como digo, es una iglesia gótica del siglo XIII que se amplía y reedifica de alguna manera en el siglo XIV por Arnolfo di Cambio y que se queda inacabada hasta que en el siglo XIX se acomete, digamos, este revestimiento de la portada. Y una vez más insisto en que esto es mármol blanco de Carrara, mármol verde de Prato y mármol rosa o rojo de Siena, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, esta sería por dentro. Aquí sí que veis que ya es un artesonado de verdad, ¿vale? O sea, una techumbre adintelada, pero en este caso sí que podemos llamarlo con todas artesonado porque es de madera. La nave central más ancha y alta para dejar pasar la luz, ¿vale? Los arcos ojivales, porque son medievales, ¿vale? Vemos de todas maneras que sigue habiendo una predilección, ¿vale? Por esta decoración bícroma blanca y gris, que segurísimamente sea posterior, blanca y gris, a la construcción de la iglesia. Yo siempre que veo blanco y gris, siempre me acuerdo de Filippo Brunelleschi. Ahora vamos a ir a la capilla Pazzi, ¿vale? Vamos a ir un momentito al plano, está en el número 10. Es una pequeña capilla dentro de lo que sería la construcción de la iglesia de Santa Croce. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿vale? Esta sería la iglesia de Santa Croce y esta es la capilla Pazzi. Está construida también en el siglo XV, veis que es de planta centralizada, tiene una cubierta, o sea, con una especie, bueno, de tambor y de esta cubierta, que no podemos llamar desde luego por fuera, no es una bóveda, parece un chapitel. Este arco del triunfo, pues todavía formando parte de ese 480, ¿vale? Y las columnas con órdenes clásicos. Aquí esta capilla, la capilla Pazzi, os la he querido traer porque aquí es donde descansan los restos mortales de Miguel Angelo Buonarroti, ¿vale? Aquí, esta es su tumba. Bueno, esta es la tumba de Galileo Galilei, que también está en esta... Perdón, que me he confundido. Este es el sarcófago de Galileo Galilei, que también está en la capilla Pazzi, ¿vale? Y al otro lado está la tumba de Miguel Angelo Buonarroti, ¿vale? Esta es la tumba de Miguel Angelo. Vamos a verla más de cerca. Y de Galileo Galilei. Inventó que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no viceversa. Bueno, este es el barrio de San Nicolo. Se ha colado aquí, pero veis que hay esta
torre, ¿vale? Que sería de esta muralla medieval, perdón, muralla del siglo XVI que os dije que se conservaba por algunas partes del sur, ¿vale? Pues bueno, luego si queréis os pongo el plano otra vez, pero sería aquí. Y este trazado urbanístico pues es muy medieval, ¿vale? Veis que es curvo, muy orgánico y medieval. Os he traído una muestra de la cantidad de palacios, ¿vale? Que se hicieron en Florencia en el siglo XV. Este es el Palazzo Capponi alle Robanati. Bueno, pues de estas familias banqueras financieras. Esto es el primer tipo de residencia palaciega que se hace prácticamente en Europa, porque hasta este momento el estamento nobiliario se dedicaba plenamente a las armas, basaban sus privilegios en la fuerza de la espada y de los caballos, ¿vale? Y normalmente sus residencias, ¿vale? Que eran de arquitectura militar, o sea, defensiva, perdón, y no estaban nunca dentro de la ciudad, ¿vale? Eran residencias que estaban siempre pues en lo alto, en un alto, eran castillos, ¿vale? Donde había como una especie de plaza, de recinto, de plaza de armas, donde estaban la soldadesca, los caballos y las armas de guerra, luego alguna torre vigía, pero vamos, que eran defensivas. Entonces en Florencia, en el siglo XIV, siglo XV, en el 480, este es el 400, se empiezan a construir por primera vez residencias palaciegas dentro del tejido urbano. Esto significa que la clase, el estamento privilegiado vive prácticamente codo con el estamento no privilegiado, o sea, en el mismo ámbito, en el mismo recinto, en el recinto de la ciudad, ¿vale? Arquitectónicamente se caracterizan, pues bueno, veis que están divididos, o sea, que tiene 3 plantas, vistas en la fachada a través de estas molduras, ¿vale? Luego, vamos, son los primeros que se hacen. La primera planta sería, en principio, siempre con un aparejo de almohadillado, haciendo reminiscencias a este origen defensivo, ¿vale? Como diciendo, bueno, ya no vivimos en un castillo en lo alto del cerro donde podréis venir todos a cobijaros, ahora vivimos aquí insertos en el tejido urbano, pero que cuente que nuestros privilegios vienen del uso de las armas. Bueno, el escudo nobiliario, las 3 plantas y sobre todo el alerón, ¿vale? El alerón de la cubierta italiana que es siempre tan característico. Vamos a pasar a otro, mirad, bueno, este sería el de los Nori, pues lo mismo, la primera planta con almohadillado, reminiscencias de su origen de armas y las plantas separadas y vistas en la fachada separadas por molduras de cornisas, ¿vale? Esta parte de arriba puede ser añadida posteriormente. El alerón, ¿vale? Y el escudo de armas. Más palacios, bueno, toda la ciudad se llena de estos palacios, ¿vale? Y todos más o menos del mismo tipo. El Palazzo Patti, aquí todavía hay algún, aunque usa arco de medio punto, que es totalmente renacentista, pero hay algunas reminiscencias góticas, como es el vano geminado, ¿vale? El arco geminado, el arco que se divide en 2. Óculos y el alerón muy desarrollado, ¿vale? El alerón del tejado muy desarrollado. Las 3 plantas separadas, los escudos de armas. Vamos a ver ahora el Palacio Bargello, ¿vale? Bueno, aquí está escrito con una sola L, se escribe con 2 L's, ¿vale? Es un palacio, ¿vale? Parece un castillo, pero es un palacio, es del siglo XIII, por lo tanto, no tiene este tipo palaciego renacentista
del 480 que se desarrolla a partir de estas 4 naves en torno a un patio interior, ¿vale? Basado en la Domus Romana. Este palacio está inserto también en el tejido urbano. Mirad, el Palacio del Bargello es este. Entonces, es un palacio del siglo XIII, ¿vale? También conocido como Palacio del Popolo bueno. Y desde el siglo XIX pertenece al ayuntamiento, en la actualidad es sede del Museo Nazionale del Bargello. Bueno, veis que aún siempre, o sea, tiene muchísimas reminiscencias del origen de Armas, ¿vale? Pero veis que está construido en torno a un patio. Quiero deciros también que Bargello era como un magistrado comunal, como una especie de regidor o corregidor de la ciudad. Bueno, pues vemos, todo lo que vamos a ver aquí no es en ningún caso defensivo, o sea, estos no son matacanes de verdad, ¿vale? Estos son unos arquillos decorativos, ¿vale? Las almenas también, pues no son tampoco de origen muy defensivo, ¿vale? Porque si fuesen defensivas, pues estarían en lo alto de un cerro para poder tirar piedras o para ver si vienen los enemigos por el horizonte, ¿vale? No estarían en mitad de la ciudad, donde ya realmente pues no hace una función defensiva, dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad lo que pretende es mantener relaciones con los demás conciudadanos, no una función defensiva. Pero toda la decoración es todavía alusiva, bueno, es del siglo XIII, ¿vale? Veis que dentro tiene esta especie de patio que es una reminiscencia más que al cortile, porque el cortile no tiene escaleras, ¿vale? No es un cortile de la Domus Romana, sino es más bien un patio de armas, ¿vale? De la antigua arquitectura defensiva. Bueno, como ya os digo, en principio fue construido en el año 1255, en el siglo XIII, para albergar el consistorio de Florencia, también llamado Palacio de la Podestà, vamos, que era para que viviese este señor, el Bargello, ¿vale? El Bargello que era como, pues esto que ya os he dicho, como un magistrado, un regidor, ¿vale? Digamos que os decía yo, pues este antiguo patio, ¿vale? Patio de armas de lo que hubiese sido un castillo. Es residencial, ¿vale? No es defensivo ni militar, simplemente por su misma ubicación no puede ser defensivo. Actualmente, como os he dicho, es un museo y alberga una colección de escultura renacentista bastante importante, con piezas de Michelangelo, Donatello, Ghiberti, Cellini, Gian Bologna, ¿vale? Tiene bastantes, mira, para atar el potrillo, por ejemplo. Lo que tenemos aquí delante es la Plaza de la Signoria, ¿vale? Es ya una plaza que estamos ya aquí. Esta sería la plaza, ¿vale? Veis que está en el lado sur, bueno, suroeste, noroeste, suroeste de aquella primitiva, bueno, aquella pretérita, perdón, civita romana, ¿vale? Lo digo porque en el año 2000 se llevaron a cabo unas excavaciones arqueológicas
y descubrieron que en el subsuelo de la Plaza de la Signoría habían encontrado unos restos de un de un teatro romano. Los restos exactos son el pavimento del palco del teatro y un trozo de la columna de la esquena. Y bueno, los excavaron, actualmente son visitables desde el año 2000, ¿vale? Están en 3 salas accesibles al público. Esto que vemos aquí sería la Longia Lanzi, ¿vale? Donde podemos ver aquí, luego lo vamos a ver más de cerca, una escultura del Rapto de las Salinas de Gian Bologna, Perseo de Benvenuto Cellini. Aquí está el David de Miguel Ángel, es una copia porque el verdadero está en un museo, ¿vale? Mide 5 metros. Neptuno, y esta es una estatua ecuestre de Cosme I en Médicis, ¿vale? El que paga muchas cosas. Entre otras cosas, Cosme I fue, digamos, el fundador de una academia neoplatónica en la que Marsilio Ficino tradujo de otras lenguas al latín y al italiano muchísimas obras de la antigüedad, ¿vale? Sobre todo tradujeron. Entonces, claro, al traducir tenían que leer y al leer pues ya se quedaban ellos con los conocimientos. Bueno, pues como os digo que el teatro, ¿vale? Lo voy a decir por última vez, ¿vale? Pues ya me repito yo mucho. Pero como os digo, la Plaza de las Signorías sería el teatro romano que estaría a este lado, ¿vale? De la Civitas Romana. Venga, vamos a seguir. La Loggia Lanzi, el Palazzo Vecchio, ¿vale? Se parece un poco al Palacio del Bargello. Es también del siglo XIII, ¿vale? Actualmente es el Ayuntamiento de Florencia. Y bueno, dentro también hay otro museo que también está lleno pues, de esculturas y pinturas de Domenico Ghirlandaio, Broncino y Giorgio Vasari. La construcción se debe también al mismo arquitecto que hizo Santa María de Fiori y la parte de la iglesia de San Lorenzo de Santa Cruz, o sea, de la iglesia de Santa Cruz que acabamos de ver, el que la reformó y amplió a principios, del siglo XIV, Arnolfo di Cambio, ¿vale? El arquitecto de Florencia, el arquitecto medieval de Florencia. Bueno, pues estas son las diferentes construcciones, algunas de origen medieval y otras ya más modernas. Aquí estaría el Palacio Vecchio y esta, como os digo, es la escultura ecuestre de bronce de Cosme I. Neptuno, la fuente de Neptuno. Esta es una vista de la Plaza de la Signoría. Bueno, veis que siempre se han dedicado mucho al comercio. Estos tenderetes que son muy comunes en Venecia, en Florencia, ¿vale? Pues creo recordar que se llamaban broguetes, ¿vale? Pero ahora no, vale, no me hagáis mucho caso. Y esto, aunque no os lo podáis creer, es una pintura también. Lo que pasa que es una pintura del siglo XX realista, digamos que es un poquito como a lo Antonio López, ¿vale? Pero no es foto, es pintura.
Bueno, esta es Judith y Holofernes, ¿vale? Esta escultura está ahora aquí, pero parece que está en la Logia di Lanci, pero no es su lugar original, ¿vale? Esta escultura estaba en un palacio, ¿vale? En el cortile del palacio, que un momentito, a ver un momento. Bueno, lo que os venía a decir es que esta Judith y Holofernes, ¿vale? Que en este caso está en la Logia Lanci ahora, pero que esta escultura, este vaciado en bronce, fue realizado por Donatello para el Palacio de Riccardi, ¿vale? Este que ya hemos visto antes tiene una entrada Medici Riccardi, ¿vale? Este sería el palacio, bueno, tiene todas las características, ya lo hemos visto antes, pero lo que quiero deciros es que en el patio de entrada, ¿vale? En este patio que haría de distribuidor, bueno, ahora están estas esculturas, pero Judith y Holofernes de Donatello fue hecha por encargo de Cosme I de Medicis para este patio, para que decorase este patio, ¿vale? Bueno, pues en la logia Lanchi aparecen otras esculturas también, una muy desarrollada ya casi de finales del 16, ¿vale? Ya estamos viendo un movimiento helicoidal, el rapto de las Sabinas de Jean Bologna, ¿vale? Ya, o sea, es una audacia de la técnica, tanto por el movimiento helicoidal de las figuras como cómo consigue el efecto de que la piedra parezca blanda, ¿vale? Es que aquí, no sé, voy a ver si encuentro aquí no se ve bien, pero bueno, mirad cómo aprieta los dedos sobre la carne, ¿lo veis? Y aun siendo mármol, que es duro, pero tiene este efecto que parece que la materia es blanda, ¿vale? Aparte de, bueno, el movimiento helicoidal, que está muy conseguido, y que este movimiento helicoidal, que en esta época se llama serpentina, será el que el movimiento predominante durante la siguiente época, que ya sería el barroco de Jean Bologna. Sobre todo ya lo que os digo, ¿vale? Aparte del movimiento helicoidal, pero el tratamiento de la materia, que es que parece blando. Este es Perseo de Benvenuto Cellini, ya hemos hablado antes de él. Está también en esta, o sea, aquí estaría el rapto de las Sabinas y a su lado, ¿vale? Está Perseo. Lo que hace en este momento Perseo es cortarle la cabeza a Medusa. Vale, ya sabéis que algunos emperadores, porque la cabeza de Medusa, ya sabéis que si la miras a los ojos estando viva, pues te mata solo con la mirada, ¿vale? Pero una vez que le cortas la cabeza, Perseo se la colgó al cuello y era un amuleto, por lo que muchos corazas, ¿vale? De algunos emperadores, alguna de ellas se pueden contemplar en el Museo Arqueológico Nacional, tienen grabada la cabeza de Medusa, esta cabeza, aquí. Muchos emperadores lo tienen. Pues este es el cuello de Medusa, que se le está saliendo la sangre, ¿lo veis? Y este es Perseo, ¿vale? Tiene alas en los pies y alas en el casco. La curva praxiteliana. Esta es la que os digo que es la Judith de Donatello, que se hizo para el Palacio
Riccardi, que lo hemos visto antes. Tracto de las Sabinas otra vez. Este es el David de Miguel Ángel, mide 5 metros de altura, el original está en el museo y fuera, que es su ubicación original, hay una copia, ¿vale? Bueno, pues es una composición anatómica que aunque parezca muy real, es una construcción geométrica, ¿vale? No, este círculo, bueno, esta curva, los radios, ¿vale? No son del todo reales, incluso tiene una construcción, o sea, real me refiero a natural, a que es como muy geométrico, ¿vale? Muy construido, muy geométrico. Se da un poco un aire a la construcción del discóbolo, ¿vale? Que es basado en esas líneas tan curvas. Bueno, ya sabéis que David mató a Goliat, primero le tiró una piedra y luego le arrancó la cabeza, ¿vale? Aquí tiene la onda, ¿vale? Que la veis, que es pues el instrumento, y aquí tiene la piedra. La mirada de David está ahí un poco como haciendo puntería. Y aquí veis que tiene la piedra, es que le ha puesto hasta las venitas, ¿eh? Bueno, cuenta la leyenda que cuando Miguel Ángel Buonarroti entregó el encargo, ¿vale? Le dijeron que, bueno, que estaba muy bien, muy bien, muy bien, pero que las manos a lo mejor le habían salido un poco grandes, que se las podía hacer más pequeñas. Y bueno, Miguel Ángel dijo que sí, que por supuesto, que sin ningún problema. Se lo llevó a su casa. Ahí lo tuvo un tiempo y al tiempo le dijeron que ya lo tienes. Digo, sí, se lo volvió a llevar, no tocó las manos, no tocó nada y ya dijeron, ah, pues te ha quedado muy bien. Y ya iba, pues sí, 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 y ya está, ¿sabes? Pero no las hizo más pequeñas, ¿vale? Le pusieron esa pega, dijo, no os preocupéis que ahora lo arreglo, pero no lo arregló, las dejó del tamaño. ¿Lo veis? Pues este sería el David. Estaría prácticamente en la puerta de la Galería Uffizi, ¿vale? Bueno, este sería el Palacio Vecchio. Esta sería pues la decoración heráldica en estos matacanes que por supuesto son de decoración, ¿vale? La portada del Palacio Vecchio tiene ahí una especie de frontispicio. Este es el Palacio Vecchio por detrás de la Plaza de la Signoria, donde podemos ver que tiene diferentes alturas y que cada altura presenta una arquitectura diferente. Bueno, pues es por detrás, ¿vale? Es un poco para ver este crecimiento orgánico medieval en el que no se hacen las cosas tanto proyectadamente, ¿vale? Esto sería medieval, esto más renacentista, sino que bueno, es un crecimiento orgánico que va creciendo pues según se va necesitando. La Galería Uffizi, ¿vale? Estaría, vamos a verla aquí un momentito, sería este corredor, ¿vale? Con pórticos a un lado y al otro. Y este sería el gran acabado, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La Galería Uffizi es un encargo de Cosme I de Médicis, ¿vale? En el siglo XVI se lo encarga a Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, además de biógrafo, bueno, pues ya, a ver, perdona.
Ya veis que además también era arquitecto, incluso pintor, ¿vale? Pero pasa la historia por escribir las Vitae. Las Vitae es una compilación de biografías de todos los escultores, pintores de la época, ¿vale? Y bueno, pues está muy bien y muchísimos conocimientos que tenemos de esta época es gracias a esta obra. Pero como os digo, Vasari también pintó y también hizo escultura. Esto que está aquí, al otro lado, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Sería la otra orilla del río Arno. Ahí estaría incluso este ciprés. Podría ser, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero podría ser de los jardines del Palacio de Pitti, porque están al otro lado, ¿vale? Bueno, la Galería Uffizi, como os digo, toma su nombre porque fue la sede de la administración de Cosme I de Médicis. Esto significa que Uffizi significa las oficinas, Galería Uffizi, la galería de las oficinas. Vale, y aquí es donde digo este punto que parece ser que si te pones aquí se produce una perspectiva perfecta con el Palacio de Pitti. Acordaros que os dije que en el año 1500 y pico la familia Pitti de banqueros se arruinó y los Medici le compraron el palacete que está al otro lado, ¿vale? Del que hablaremos luego. Entonces, bueno, pues como esta galería se construye después, esta galería se inicia su construcción en el año 1560 y los Pitti se arruinan en el año 1549. Por lo tanto, ya se había comprado esto y bueno, las obras terminaron en el 1581, ¿vale? Por lo que Vasari tuvo especial interés en crear una vista, una perspectiva del Palacio de Pitti que está al otro lado del Arno, ¿vale? Esta es la galería por dentro durante muchísimos siglos, vale, bueno, durante varios siglos fueron los almacenes de la colección de arte de los Medici, que es una de las mejores colecciones del mundo. La Galería Uffizi, la Galería de las Oficinas. Y bueno, ya a ver, por aquí quiero deciros, veis que una vez que entramos a la Galería Uffizi y a través de esta galería, ¿vale? De esta... la familia Uffizi, perdón, la familia Medici podía pasar de su lugar de trabajo por esta galería, el Ponte Vecchio, hasta el Palacio Pitti, ¿vale? Sin que prácticamente fuesen molestados por nadie, porque todo esto son galerías privadas. Entonces, vamos a ver este puente, ¿vale? Que sería el Puente Vecchio. El Puente Vecchio es del siglo XIV, pero bueno, ya os digo que aquí ha habido un puente ya desde tiempos romanos, un puente en madera del siglo I que daba salida a la Vía Casia, vamos, que era la continuación del Decúmanos. Este puente romano de madera fue varias veces derruido y otras tantas reconstruido, hasta que finalmente en el siglo XIV, en el año 1335, se construye este, ¿vale? Veis que los petriles son de piedra, muy de tipo romano, pero es del siglo XIII, ¿vale? Perdón, del siglo XIV. El diseño se le atribuye a Taddeo Gaddi. Y bueno, decir que siempre ha tenido tiendas, sobre todo lo que tenía eran unos puestos de madera, o sea, unas tablas de madera donde los mercaderes de la Edad Media pues iban ahí a vender sus mercancías.
Estos puestos, igual que en el Rastro de Madrid, eran alquilados por la ciudad de Florencia, o sea, por el ayuntamiento, por el Barguelo, pero pasó que un año hubo muchas carestías en Florencia, la ciudad necesitó dinero y entonces los puestos fueron, en vez de alquilados como en el Rastro, fueron vendidos a los diferentes gremios, ¿vale? Una vez que los gremios se hicieron con la propiedad del puente, cambiaron los puestos estos de madera, ¿vale? Los cambiaron por grandes tiendas, pues ya, o sea, cambiaron lo que es el tenderete, ¿vale? Por lo que es un sitio comercial, ¿vale? Que se fue haciendo cada vez más grande, y de esto y de esta ampliación del tenderete a tienda se crean estos voladizos sobre el río Arno, ¿vale? También quiero comentaros que se tiene la creencia de que el término bancarrota procede de este puente, ya que cuando los enviados del Barguelo enviaba a soldados, ¿no? El Barguelo enviaba soldados para cobrar estos impuestos, ¿vale? Este impuesto de que os digo para tener ahí, alquilar el tenderete. Entonces, cuando los mercaderes no tenían para pagar, el soldado le rompía la tabla, ¿vale? Le rompía el banco, el tenderete. De ahí que venga el término de bancarrota, porque te han roto la banca, pues ya no puedes seguir vendiendo. Todavía no se había inventado el Tom Manta. Como os decía antes, sí que el término de este tenderete es botegue, ¿vale? El puente Vecchio del año 1335. En principio había todo tipo de gremios, ¿vale? Carniceros, curtidores, herreros, y en el año 1593 fueron expulsados, ¿vale? Porque decían que hacían mucho ruido y porque vertían mucha suciedad al río. Sobre todo debían de ser los curtidores, ¿vale? O los carniceros. Bueno, no, en la actualidad, o sea, quitaron, ya os digo, a carniceros y curtidores por el ruido y la suciedad, e instalaron a orfebres, joyeros y forjadores, que la verdad, los forjadores también hacen mucho ruido, pero bueno. Y ya vamos a ir al otro lado del río, ¿vale? Hemos cruzado ya por el Puente Vecchio y hemos llegado al Palacio Pitti. Es un palacio del siglo XV, se empieza a construir en el año 1457 por el banquero Luca Pitti. Y el arquitecto, casualidad de las casualidades, se llama Luca Fancelli. Es un palacio renacentista. A ver, mirad, ¿lo veis? Es un palacio renacentista en el sentido de que tiene 3 alturas, vistas en la fachada separadas por estas molduras, y que la parte de abajo pues es almohadillado, ¿vale? Y igual que en el Coliseo los órdenes van cambiando, pues bueno, aquí cambian el tipo de ventanas. Está construido en torno a un patio cortile. La única diferencia es que la parte de aquí, o sea, la nave que tendría que cerrar esta parte del palacio, no tiene, le falta la tercera planta. Vamos a verlo por aquí. Bueno, esta sería la fachada. Vamos a ver si se ve algo por aquí. Mirad, esta sería la parte de atrás, ¿lo veis? Entonces, el palacio tendría 3 plantas. 1, 2 y 3. Y en la nave de atrás le faltan las 2 de arriba. Por lo tanto, parece que es una U. Parece que es un palacio francés, como Le Fontaine, pero no, como Fontainebleau, perdón. Pero no, es un palacio italiano al que le han quitado esta nave para dar vistas a un maravilloso jardín que se extiende detrás.
¿vale? El Palacio de Pitti, ¿vale? En el siglo XVI, como os he dicho antes, en el año 1549 pasó a propiedad de los Medici. Mirad, estas balaustradas aquí, tanto arriba, son barrocas. En esta época no existían los balcones. Como mucho en Roma, en el siglo XVI se inventa el balcón de ceremonias, que es un pequeño balcón aquí. Estas balaustradas corridas son de posteriores, del barroco. Y bueno, pues como os decía, este sería este cortile interior al que le faltan las dos plantas de arriba y lo que produce es una perspectiva, ¿vale? Una perspectiva por otra parte muy renacentista de las vistas del jardín que hay detrás del Palacio Pitti. Con esto doy por finalizada la ciudad de Florencia. Espero que os haya parecido interesante. Estos son los edificios más representativos, pero bueno, quiero deciros que Filippo Brunelleschi realizó muchísimas otras arquitecturas, ¿vale? Iglesias, y que los palacios que os he dicho, bueno, pues los palacios que hemos visto en fachada como muy rápidamente fueron los palacios, las primeras residencias en ciudad de los estamentos privilegiados al inicio de la Edad Moderna, ¿vale? Entonces, bueno, eso necesitaría como un capítulo aparte hablar de lo que es el palacio renacentista inserto en la ciudad moderna. De lo que hablaremos en otra ocasión, ¿vale? Espero que os haya gustado la clase. Se me ha hecho un poquito más larga de lo que pensaba, pero bueno, otro día la hago más cortita y ya está, ¿vale? Ni que decir tiene que os convido la semana que viene a que vengáis a ver otra, a conocer otra ciudad patrimonio de la humanidad y que voy a intentar que sea de Asia para que nos demos una vuelta y para que podamos comparar unas con otras. Hasta entonces, que tengáis un feliz confinamiento.